tal? Todos y todas sean bienvenidos a esta presentación del libro que está organizando la División de Ciencias Sociales y Humanidades a partir de su comité editorial y el área de publicaciones. Agradecemos al doctor Alfredo Garibay la posibilidad de publicar este libro intitulado A 100 días del gobierno del cambio, de la campaña a la institucionalización, con Andrés Manuel López Obrador. Este es un libro interesante porque tiene una nueva presentación, es un libro digital, propiamente lo que llaman un e-book, y va a tener una distribución de acceso gratuito en línea, por lo cual me da mucho gusto, dado que se cumple una idea básica de las instituciones públicas, que es el acceso gratuito y universal al conocimiento. Entonces, esta nueva etapa del proyecto editorial de la UAM Azcapotzalco la impulsa el coordinador del comité editorial, el doctor Alfredo Garibay, y una vez más le agradezco. Bien, he de decir que este libro está coordinado por la doctora María Teresa Magallón Díez, quien es coordinadora del posgrado en estudios organizacionales, que tiene su sede permanente en la UAM Iztapalapa, y por su servidor, Carlos Juan Núñez Rodríguez, que soy profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, y actualmente soy jefe del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Bien, he de decir también que este libro, pues como los libros que hemos coordinado la doctora Magallón y su servidor, es producto de convocatorias públicas abiertas que difundimos a través de diversos medios electrónicos, redes sociales, correos electrónicos, etcétera, para que los especialistas sobre estas temáticas respondan a la convocatoria. Posteriormente se hace un pequeño filtro del comité editorial que conformamos profesores del posgrado y del área, por un lado. Por otro lado, se manda a publicaciones de la UAM Azcapotzalco. Ahí se evalúa por pares. Los capítulos que no son bien evaluados tienen que ser retirados. Y bueno, y los profesores que tienen capítulos bien evaluados deben de atender observaciones que el comité indica. Bueno, una vez realizado esto, pues hay que ponerse a trabajar en múltiples cosas, pero lo que me interesa aquí resaltar es que es un libro dictaminado, por un lado. Por otro lado, es un libro plural. Hay profesores de 3 unidades de la UAM Xochimilco, la UAM Iztapalapa y la UAM Azcapotzalco, que contribuyen con sus trabajos. También está, por otro lado, profesores de la UNAM, de la FES Acatlán, de la FES Cuautitlán, de la Facultad de Contaduría y Administración. Hay profesores del Instituto Politécnico Nacional, hay profesores y profesoras de la Universidad del Caribe, etcétera, ¿no? Es decir, es un libro plural que nos permite tejer redes institucionales de trabajo, y creo que son las nuevas formas de producir conocimiento colectivo y no nada más endógeno. Bueno, más allá de esto, he de decir que hay un libro intitulado A 100 días del gobierno de Ernesto Zedillo, que antecede obviamente por muchos años al presente, el cual fue publicado en 1995 y coordinado por el doctor Héctor Núñez Estrada, quien perteneció al área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, y a partir de ahí pues nosotros retomamos esta idea de publicar un nuevo tomo, un nuevo libro, bajo esta lógica de evaluar los primeros 100 días de gobierno de algún gobernante, en este caso del gobierno del cambio, y pues ahí nos centramos, ¿no? Para hacer la evaluación del trabajo, pues requeríamos partir de un análisis de qué ha pasado durante el periodo neoliberal en estos 36 años de gobierno neoliberal. Entonces, evidentemente, pues habría que sentarse en esos 6 sexenios, y en específico en los 2 últimos, ¿no? El genocida Felipe Calderón Hinojosa, y de el otro genocida también, sin lugar a dudas, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ambos presidentes tienen rasgos en común. Por un lado, se robaron 2 procesos electorales, cada uno de ellos.
Por otro lado, metieron a México en una guerra llamada contra el narcotráfico y la delincuencia que ha costado cientos de miles de muertos, miles de desaparecidos, 10, 12 feminicidios al día, un empobrecimiento masivo, producto del desvío de recursos, ¿no? De las instituciones públicas, eso por un lado, procesos de privatización completamente oscuros y producto del influyentismo y el amiguismo, abandono de la población, ¿no? Recortes presupuestales al gasto social, simulaciones de construcción de escuelas, universidades, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces estamos ante eso, una evaluación crítica de 36 años del modelo neoliberal. Por otro lado, el libro, a partir de una evaluación de esta naturaleza, pues va a analizar también las promesas de campaña que hizo Andrés Manuel López Obrador y en particular nos interesa las promesas que fue confirmando una vez que se declaró presidente electo. Y claro, hay otro momento que es clave en todo el análisis, que son las decisiones tomadas a partir del momento en que toma posesión, es decir, el 1 de diciembre de 2018. Ahí se toman decisiones o se dejan de tomar decisiones, ¿no? Ahora bien, llama la atención que el presidente diga que esto es una cuarta transformación, compara su gestión a priori, sin ninguna evidencia, con la guerra de independencia, la guerra de reforma y la revolución mexicana. Eso está por verse porque estos tres momentos históricos, y claro que implicaban transformaciones profundas, una de ellas pues es el inicio de la fundación de este país, de México, implicaban la construcción de un nuevo periodo histórico, ¿no? Un nuevo relato histórico, decisiones políticas, económicas, jurídicas, culturales, etcétera, que marcaron un nuevo rumbo, ¿no? Entonces estamos ante en estos procesos insurrecciones populares, por un lado, creación de nuevas instituciones estatales, por supuesto, la conformación de nuevos grupos de poder, la inserción de nuevos actores con influencia, transformaciones sustanciales a la constitución política, o de hecho la generación de una nueva constitución política. Se replantearon formas de apropiación de territorios, ¿no? Y de espacios y de recursos naturales. Se replantearon las relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, se esperaría, además de todo lo mencionado, que la 4T debería de cumplir, se esperaría que actualmente pues estuviéramos ante el fin del neoliberalismo, del neodesarrollismo, del neoextractivismo y del neoindigenismo. Eso daría pauta a una nueva situación que podría ser la 4T. De otro modo, pues no sería una 4T, sería el intento o la simple promesa de un político de plantear algo así. Ahora bien, cabe señalar pues que la 4T pues está en cuestión, ha sufrido grandes cuestionamientos y ante grandes problemas, ¿no? Claro, un problema global que se impuso fue la pandemia, lo cual lleva a que caiga el Producto Interno Bruto de manera sustancial y significativa. Con ello aumenta la pobreza, aumenta la violencia, la marginación, surgen problemas educativos, problemas tecnológicos. Es decir, que la 4T al inicio, a pesar de tener un escenario complejo, era menos complejo que el escenario que tiene hoy. Como digo, no es producto de decisiones de políticas públicas mal tomadas por el gobierno, sino que pues, se impuso una pandemia. Ahora hay que ver, esas políticas públicas indudablemente pues deben de afrontar la nueva realidad, ¿no? De una crisis muy severa. Y bueno, en este libro se abordan distintos temas, ¿no? Que van desde la educación, la salud, la seguridad, los megaproyectos, la tecnología, etcétera, ¿no? Por lo cual, pues los invitamos a que ustedes lo lean. Repito, va a ser de acceso libre, es un ebook. Y bueno, me acompaña en la presentación la doctora Susana García Jiménez, que es profesora de la UAM Iztapalapa, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1
y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Núñez, tanto por invitarme a presentar el libro como a participar como autora de uno de los capítulos del mismo. Es grato y celebro esta noticia que nos acaba de dar de que el libro se editará en formato electrónico y de libre acceso, lo cual es una gran noticia para toda la comunidad porque podrán acceder a ella, y no solo la comunidad, también la difusión que se le dará al trabajo de los que colaboramos en la universidad. Entonces, es una buena noticia. La UAM da cuenta de que cumple con una de sus actividades sustanciales, que es la preservación y difusión de la cultura, lo cual también es una gran noticia y muestra el por qué la Universidad Autónoma Metropolitana se ha posicionado como una de las en los primeros lugares a nivel nacional y que ya figura en los rankings internacionales. Entonces celebro esta noticia, espero que la aprovechen y bueno, un saludo a los que nos están viendo en este momento en la presentación de este libro, a 100 días del gobierno del cambio, de la campaña a la institucionalización con Andrés Manuel López Obrador. Este libro consta de 13 capítulos en los que participamos 13 autores con temáticas que hemos trabajado durante bastante tiempo y que giran en torno a una serie de políticas públicas y al análisis de las mismas, que darán cuenta de los ejes rectores del gobierno entrante, que ya lleva un año, pero bueno, analizamos los primeros 3 meses de gobierno. En este sentido, las temáticas que se abordan van desde la seguridad, la economía solidaria, la educación, la salud, las políticas en torno a la ciencia y la tecnología, el sistema financiero, los derechos humanos, las relaciones laborales, el tema ambiental. Entonces, todas estas temáticas que parecieran desligadas, no están desligadas porque el eje que las articula es el rumbo que va a tomar el gobierno. Y en este sentido analizamos estas propuestas que hacemos aquí. Les decía, es un libro interesante porque cada uno de los autores que aquí colaboramos hemos trabajado estas temáticas, nos hemos especializado en cada una. En educación, en seguridad, en salud, todos hemos realizado trabajos previos, hemos hecho análisis previos a este trabajo. Entonces nuestra propuesta va desde la comparación con gobiernos anteriores hasta marcar, ¿no?, realmente si hay un cambio, cuál será el rumbo del gobierno actual. Y en este sentido es que elaboramos nuestros trabajos. Yo les hablaré un poco de lo que yo presento en este libro, que es un capítulo en torno a los megaproyectos. Mi capítulo se titula Megaproyectos de Desarrollo y Conflictividad en este sexenio. Y en él voy a abordar esta propuesta neodesarrollista que trae Andrés Manuel, que pretende desarrollar las regiones del país que a su parecer no han sido tocadas por la mano del desarrollo, ¿no? No les ha alcanzado estas propuestas de políticas públicas de gobiernos previos, donde se pretende crear infraestructura, grandes inversiones nacionales y extranjeras. Entonces, Andrés Manuel en estos primeros 3 meses ha anunciado, ¿no?, desde que tomó posesión del gobierno, anuncia las grandes inversiones en esas regiones, principalmente el sureste del país, centro y sureste, con estos megaproyectos. Yo los llamo de desarrollo y de conflictividad porque precisamente el gobierno actual los plantea como el camino que llevará el progreso, la mejora y el desarrollo de estas comunidades. Llámese Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz, con los diversos megaproyectos que propone, entre ellos el Tren Maya, el corredor transísmico, la refinería de Dos Bocas y también la termoeléctrica en Morelos, ¿no?, que es polémico. Son polémicos todos estos proyectos porque por un lado, si hemos hecho el seguimiento, bueno, y qué es lo que planteo aquí, de las propuestas de Andrés Manuel, desde que estaba en campaña, había como una promesa de cancelar ciertos megaproyectos, entre ellos la termoeléctrica, y llega al poder y anuncia su continuidad, ¿no? Y entre las continuidades, bueno, las propuestas de nuevos megaproyectos
que nos hacen reflexionar en torno a si es lo que requiere el país, si estas propuestas neodesarrollistas que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel sí tendrán un cambio, un rumbo distinto a las propuestas desarrollistas que tuvimos en gobiernos previos, o seguirán el mismo camino. Entonces gira en torno a esto, hago un análisis de lo que se entiende por megaproyecto, de cuáles son los efectos tanto positivos como negativos que tendrán, del por qué hay comunidades que se oponen, a pesar de que estas comunidades eligieron a Andrés Manuel, algunas no, por qué se oponen a estos megaproyectos. Y bueno, en esta propuesta analizamos también el sentido del desarrollo, el de qué es un megaproyecto, de cómo abordarlo, qué efectos tiene, dónde se ha estudiado esto, dónde han surgido estas propuestas desarrollistas a partir de megaproyectos. Y vemos que en este sentido Andrés Manuel no se aleja mucho de lo que vimos en sexenios previos, ¿no? En el sentido de seguir una política con el mismo discurso de desarrollo. Si bien tiene otros horizontes, nuevos proyectos, sigue apostándole a que la inversión en grandes proyectos de infraestructura serán la vía para la mejora y el progreso de muchas comunidades. Ahora bien, también analizamos la demanda que hacen estas comunidades de ser escuchadas, de decidir el rumbo que quieren para sus regiones y sus poblaciones. Entonces, por ahí va un poco el tema. No se trata de hacer una crítica por hacerla, sino más bien hacer un análisis de estas propuestas de políticas públicas, de comprender en qué contexto surgen, cuál es el fin último que se persigue y hacia dónde van. Y en este sentido también analizar cuáles serán los efectos que tendrán para estos sectores poblacionales y para el propio gobierno. No es solo el efecto que tendrán a nivel poblacional, sino también el implementar ciertos caminos en la política pública, qué efectos va a tener también en el gobierno, ahora que viene, bueno, el próximo año elecciones, ¿no? Para elegir diputados. Entonces, va por ahí un poco el texto y en general mi artículo y en general el libro analiza estas propuestas del gobierno de Andrés Manuel, hace una proyección en parte del rumbo que tomarán, si se siguen ciertos caminos y no otros, y también de en qué sentido ha cambiado, porque también son propuestas diferentes a otros sexenios. Entonces va por ahí, les decía, no son temas que nos hayamos sacado de la noche a la mañana o porque el contexto lo amerita. En parte el contexto lo amerita, pero son temáticas que hemos trabajado, les decía, durante años. Todos y cada uno de los autores con nuestros temas específicos hemos desarrollado una línea temática que nos permite hablar con cierta solidez de lo que abordamos en este libro, hacer un comparativo y comprender quizá hasta ciertos riesgos, ciertas virtudes que pueden tener estos proyectos, estas propuestas de políticas públicas. Entonces yo los invito a consultar el libro, a revisar cada uno de los capítulos. Quizá algunos sean de más interés para ustedes, pero en general creo que todos nos permiten tener una visión en conjunto del rumbo, de cómo se orientaba en el inicio de este sexenio el gobierno y el rumbo que ha tomado, digamos que el resto de estos meses hasta lo que llevamos hoy en día. Yo agradezco mucho al doctor Núñez y al doctor Alfredo Garibay el que se haya llevado a buen puerto este proyecto de libro, el que se pueda difundir, que sea de difusión gratuita y que nos permita la oportunidad de hacerles llegar a ustedes lo que hemos trabajado. Es un trabajo colectivo y que creo que vale la pena revisarlo. Y los invito a ustedes a consultar el libro. Muchas gracias.
LibroFest Metropolitano 2020 virtual.